Hola, me llamo Raquel. Y yo soy Brendan. Y el tema de este video es de los criollos. Antes de empezar, cuando usted oye la palabra criollo, ¿qué piensa? Yo pienso en la palabra yoyo. Un yoyo con, con jugar. Para jugar. Bien. ¿Creones de Crayola? Bien, gracias. Pienso que criollo es una tipo de comida, pero no sé. Yo pienso una pluma. ¿Una pluma solo? Sí. ¿No más? No. Una pluma bonita. Muchas gracias. Pienso yoga muy bien. Todos son buenas ideas, pero tristemente no son verdades. Criollo puede tener dos significados. Puede significar una persona y una lengua. La persona criollo es una persona mixta europea y negro descenso. Es el principio lengua formado a partir de dos o más lenguas a través de una etapa más temprana. La mayoría de estas lenguas se convirtió en las costas oceanas, atlánticos e indio. Se definió como una lengua en los siglos XVII y XVIII sobre asentamientos europeos, plantaciones de combinar elementos de las lenguas europeas y locales. Criollo se considera una nueva lengua que ha sido formado por el contacto de dos o más lenguas en el pasado. Hay un ejemplo que muchos de ustedes probablemente reconocerán. Los pequeños hombres graciosos de despreciable mí. Probablemente piensa, pero esa lengua se arregló. Estas solo muchas palabras arbitrarias mezcladas juntos, ¿verdad? Realmente la lengua es un ejemplo de criollo, aunque sea un ejemplo ficticio. Si escucha estrechamente, puede oír algunas palabras que reconoce. Esta lengua realmente usa términos de inglés, español, francés y la lengua japonés. Aunque es un ejemplo de criollo, no es el tema del vídeo. Lo siento, chicos. El foco de este vídeo estará en tres tipos de criollos: papamiento, palanquero y chamorro. El primer criollo vamos a hablar es el papamiento. Papamiento es el idioma local de ABC Islas. Y las islas ABC son Aruba, Bonaire y Curazao. Papiamento, como un criollo, es una mezcla de español, portugués, holandés, inglés, francés. Menos de un tercio de millón habla papamiento. Y ahora la historia de papamiento. Papamiento formado después de que los europeos y africanos occidentales llegaron al Nuevo Mundo. Los indígenas de las islas ABC fueron los indios Arawak, pero los españoles vinieron en 1527. Pero la mayor parte de los españoles se fueron después ellos vinieron.
Pero después de que los holandeses tomaron el control en 1634, los españoles y algunos indios se obligaron a irse. Este es un video con una persona papiamiento. Desde a mi casa, hopi años más de vida y estaba tan hopi sorprendido, me sorprendí, pero estaba tan hopi sorprendido y me estaba hopi contento, por lo cual cuando estaba a noche, ando me espera, los viaja más. A importar esclavos de África a las Islas Aves. También papiamiento probablemente vinieron de portugués, de los africanos y de los judíos y algunos holandeses. La gente blanca aprendió papiamiento a comunicarse con sus esclavos, pero hablaba holandés para todas las otras veces. Y en 1700, papiamiento gana popularidad en Curazao. En el siglo XIX, los esclavos y gente de color solo habla papiamiento, pero el gobierno de Europa a continuación hizo un esfuerzo para realizar holandés el idioma principal. Trataron de tener holandés usarse en escuelas, pero los isleños no sabían cómo usar holandés, por tanto su idea se estropeó, porque alrededor de 80% de la población habla papiamiento como el primer. Y ahora es la lengua papiamiento. Las personas utilizan papiamiento 80% en Bonaire y Curazao y el 70% en Aruba. La palabra básica orden de papiamiento es sujeto, verbo, objeto y los adjetivos de los sustantivos la mayoría del tiempo. Papiamiento no tiene formas conjugadas y un ejemplo es I go to school. En papiamiento es mi ta by school. En español voy a la escuela. En papiamiento hay ninguna caída del sujeto de una oración y reorganización de pronombres complemento, indirecto y directo. Un otro ejemplo es You gave me the book. En papiamiento, bo a dunami y en español me lo diste. También, papiamiento no cambia el orden del sujeto y el verbo de una retransmisora. Un ejemplo es Do you go to school? En papiamiento es abo ta by school. En español es ¿va usted a la escuela? Se puede poner más de un verbo en una fila sin separar o conectar por medio de una preposición o de otra palabra para formar diferentes significados. Y eso es lo que usted necesita saber sobre el criollo papiamiento. Un otro ejemplo de criollos es palenquero. Se piensa que palenquero es la única lengua criollo español basada en Sudamérica. Pero su gramática es tan diferente que los oradores españoles no pueden entender casi nada de ello. La supervivencia de palenquero es principalmente a través de la resistencia de San Basilio de Palenque. En el siglo XVII, los comerciantes portugueses exportaron esclavos africanos a Cartagena, Colombia. Con el tiempo, una nueva lengua ha evolucionado. Los esclavos fugitivos que se levantó juntos a pelear fueron llamados a cimarrones. Porque la mayoría de los esclavos no conocía las lenguas europeas,
Los palenqueros hablaban lenguas criollos de la lengua española y su propia lengua africana. Palenquero fue fuertemente influenciado por el kikongo, lengua del Congo y Angola, y por el portugués. Portugués tenía influencia de la lengua porque la lengua es de los comerciantes que les trajo a Cartagena. Palabras de kikongo incluyen estos: Ngombe, lo que significa el ganado, y Nguba, lo que significa maní. Estas palabras están siendo utilizadas en la actualidad en la palenquero lengua. Hoy, menos de la mitad de los 3,000 residencias viviendo aquí continúan hablando palenquero. Esto es porque el resto del mundo y sus culturas están creciendo sustancialmente. San Basilio no fue el único pueblo de Palenque. Muchos más se habían formado en el pasado, pero todos de ellos desaparecieron. San Basilio es el último de los palenques. Los parientes más cercanos a la cultura y lengua palenquero tendría que ser el Papiamentu, que formó su lenguaje en gran parte a través de portugués, español y holandés. Los mayores de San Basilio, también llamados los protectores del palenquero, trabajan mucho para guardar la lengua y la cultura viva hoy. La historia de su cultura es un fuerte recordatorio de dónde vienen y por qué son un pueblo orgulloso. En esta foto ve una estatua grande de un hombre ligado en cadenas que alcanzan libertad. Esto es el fundador de Palenque, Bencos Biajo, un esclavo fugitivo. La palabra Palenque en realidad significa un pueblo fortificado de esclavos fugitivos. Aunque cada vez menos gente es parte de esta cultura, los palenqueros han vivido durante cientos de años y todavía mostrar orgullo por su historia y su cultura. Puede ser una ciudad pequeña, pero ha hecho un gran impacto en la historia. El próximo criollo es chamorro. Los chamorros son las personas que son indígenas de Guam y las Islas Marianas. Chamorro austronesian es un lenguaje que se usa de alrededor de 50,000 personas en la isla de Guam, Islas Marianas del Norte. Chamorro fue visto por primera vez en escritos misioneros en 1668 en un sistema de ortografía. Ha habido una disminución en el uso de chamorro, pero va a volver. Y ahora la historia de los chamorros. 1521, los españoles vienen a las islas y colonizar. Y durante la colonización española, los españoles tienen un casi total genocidio de la gente chamorro. También en 1668, que se llaman las Islas Marianas de Diego Luis de San Vitores, para Mariana, la reina de España. En 1898, España pierde el control de las islas y se convierte en una posesión de los Estados Unidos hasta 1944, pero algunos de los españoles quedarán. Japón a continuación toma el control y pierde a los Estados Unidos una vez más durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a los cambios de alimentación en los españoles, Estados Unidos y el japonés y la guerra, la mayoría de los antecedentes culturales de chamorro se ha perdido.
Guam es ahora una de las pocas colonias que no tienen potencia sobre su país y no lo hará por un tiempo. Con la pérdida de algunos de su lengua, no es una crisis de identidad dentro de la Chamorro con la visión que ellos tienen de sí mismos. Puesto que son solo una colonia, Guam no puede decidir su propio destino por sí mismos, ya no están en la misma escala como los Estados Unidos o Japón o Alemania. Sin embargo, hay un resurgimiento de la cultura chamorro, especialmente con el lenguaje. Hoy la instrucción de la lengua de chamorro se enseña en todas partes de escuelas públicas como una parte del plan de estudios. La próxima parte es la lengua chamorro. Chamorro como una lengua toma la mayor parte de sus raíces de palabras españolas, pero no es un criollo basado español. Cuando los Estados Unidos asumió el control, el 70% habla chamorro. Chamorro es una lengua aglutinante, permitiendo gramaticalmente palabras de raíz para ser modificado por una serie de afijisoro. Ahora, solo el 20% hablan su lengua nativa. Chamorro tiene un sistema rico de acuerdo tanto en los dominios verbales en el nominal. Chamorro es también conocida por su WH acuerdo en el verbo. Un ejemplo es Juan washed the car. En chamorro es a ragazzi, si Juan y carreta. En español es Juan lava el coche. Aquí es uno más ejemplo de la lengua. Importante natakandanya ni para taputei estisir. Fera di patanamali kinamlota no mampus wagon hospital. Talo tafandanya. Sujus masitalo. Es todo de los criollos. Gracias para su atención. Adiós.